cantito que dice, cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. ¿Lo conoces? Ahora te hago otra pregunta. ¿Lo crees? ¿Por qué te hago esta pregunta? Porque al paso del tiempo y a lo largo de la historia, mucha gente ha minimizado el poder de la oración. Por ejemplo, en el mundo grecorromano, algunos la ridiculizaron. En el tiempo judío, la convirtieron en un ritual religioso. En nuestros días, la oración se ha reemplazado por un rezo sin sentido. Pero realmente la oración sigue siendo poderosa. ¿No te parece? La Biblia así lo enseña. Por ejemplo, cuando Zacarías oró, recibió la revelación de Juan el Bautista. Cuando Pedro oraba, recibió la orden para predicar a los gentiles. Cuando Cornelio oró, tuvo una visión. Y cuando Pablo lo hizo, recibió la vista y también la orden de desarrollar su ministerio. Cuando nosotros oramos, suceden cosas maravillosas. Y Satanás lo sabe. Por eso, en el libro Consejos para la Iglesia, página 582, dice que Satanás y sus huestes tiemblan al sonido de la oración ferviente. Qué interesante, ¿no? De eso vamos a hablar en esta ocasión. Lección número 7, Jesús, el Espíritu Santo y la oración. Te invitamos a que te quedes con nosotros. En un momento, iniciamos. Queremos darte una cordial bienvenida a este nuevo repaso de la lección número 7, titulada Jesús, el Espíritu Santo y la oración. Y queremos también darle la bienvenida a nuestros dos amigos de este panel, el Pastor Isidro, quien nos acompaña en esta ocasión una vez más. Pastor, bienvenido a esta lección número 7, Jesús, el Espíritu Santo y la oración. Pues sí, estamos aquí para iniciar el repaso de la lección nos está recordando dos cosas muy interesantes. Por un lado la oración y por el otro lado que el mismo Señor Jesucristo, quien es Dios encarnado, necesitó también de la guía del Espíritu Santo. Y me parece que son dos aspectos cruciales para la vida de todo ser humano y de manera muy específica para nosotros los cristianos, ¿no? Claro. También le damos la bienvenida al Pastor Abraham Ramírez, que nos acompaña en esta ocasión. Lección número 7, Pastor, bienvenido. Sí, gracias, Pastor. Estamos aquí para considerar la lección 7, como dices, Jesús, el Espíritu Santo y la oración. Qué triada tan especial, Sí. ¿no? El Espíritu Santo y la oración, compañeros siempre del Señor Jesús. El Espíritu Santo siempre acompañando al Señor Jesús desde su nacimiento hasta su ascensión, y la oración siempre de parte del Señor Jesús para tener una vinculación con su Padre. Y siguiendo la misma línea de pensamiento, en la lección pasada dijimos que hay que seguir el ejemplo de Jesús. Así es. Y aquí no hay otra más que seguir su ejemplo. Así es. ¿Verdad? Hay que orar constantemente. Amén. Bien, si les parece correcto, vamos a compartir con ustedes lo que sería el bosquejo de nuestra lección, comenzando con el primer punto. Pastor Isidro. De acuerdo a lo que la lección nos indica, podemos hablar en esta primera sección de Jesús guiado por el Espíritu Santo. Que este es un aspecto muy importante porque hay personas que dicen que Jesús y el Espíritu Santo son la misma persona. Bueno, lo que nos presenta la Escritura y de manera especial la lección ahora es Jesús también se dejó guiar por el Espíritu Santo, por lo tanto son dos personas totalmente diferentes. Con un solo propósito. Así es. Y el segundo punto, Pastor Abraham, ¿cuál sería? Sí, el segundo punto, Pastor, una vida ejemplar de oración. Como dijiste, el Señor Jesús nos da ejemplo, y creo que uno de los ejemplos que más debemos de seguir es hacer oración como lo hacía Cristo Jesús. Correcto. Si Él, siendo Dios, tuvo necesidad de la oración, ¿cuánto más nosotros? Claro que sí. Y el tercer punto, nuestra necesidad de orar, justamente. Sí, porque esta es una de las mayores necesidades que la iglesia tiene. Y a veces quizá da la impresión de que a la iglesia se le ha olvidado que es la manera en que los hijos de Dios se comunican con Él. Como que es lo que más descuidamos, ¿no, Pastor? Sí, como que nos sentimos confiados. No sé si a veces por los asuntos familiares, de que a veces los hijos se comunican un poco con los padres aquí en la tierra, pensamos que también es con nuestro Padre Celestial. Pero con Él hay que mantener el sistema de comunicación totalmente abierto para poder
decirle a Dios lo que nosotros sentimos, lo que necesitamos, lo que nos causa gozo, lo que nos causa tristeza. Todo eso hay que decírselo a Dios. Y hay que decírselo así. Correcto. Con la confianza de un Con hijo, la con un confianza padre. de que Él nos está escuchando, ¿no? Correcto. Bueno, si les parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa y en un momento vamos a dar inicio a esta lección número 7, Jesús, el Espíritu Santo y la oración, que se antoja maravillosa. Quédense con nosotros, ya regresamos. Estamos listos para iniciar el desarrollo de esta lección número 7, Jesús, el Espíritu Santo y la oración. Antes de hacerlo, nos gustaría mandar algunos saludos y recordarles a todos los que siguen este repaso que nos alegra mucho que ustedes lo sigan y que sea de bendición para sus vidas. Y también apreciamos sus saludos y queremos pues devolvérselos también. Pastor Isidro. Sí, le mandamos unos saludos muy especiales a nuestros hermanos de la Iglesia de Héroes, de nuestra asociación, y también a los hermanos de la Iglesia de Héroes de la región mexiquense. Hermanos, muchos saludos, sigan disfrutando de la lección y que siga siendo de utilidad para ustedes. Muy bien, Pastor Abraham. Sí, pastor, quiero mandar un saludo al hermano Armando Rentería, de la iglesia de Miraflores, en Lima, Perú. Un saludo muy afectuoso para él. Y hay una Miraflores también en nuestro campo, ¿no? También en nuestro campo ahí. Una vez. También la iglesia de Miraflores del distrito de Iztapaluca. Ok, correcto. Y también tuvimos una actividad en la iglesia Ramos Millán y queremos mandar saludos. También nos dijeron que de ahí nos miran, de nuestro campo es esta iglesia, distrito más bien, distrito de Ramos Millán. Les mandamos un saludo a todos los que siguen este repaso. Bien, vamos a iniciar con una oración, si les parece bien, como acostumbramos. Les invitamos que nos acompañen ahí donde están. Cariñoso Padre, queremos pedirte que tú nos dirijas en este repaso tan interesante que habla acerca de la oración y la dependencia del Espíritu Santo, Señor. Queremos que ese mismo Espíritu Santo nos conduzca y que las palabras, pensamientos y todo lo que salga de nuestra boca pueda ser motivado por ti. Lo pedimos confiados en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entremos de lleno entonces al repaso de la lección. El primer punto es Jesús guiado por el Espíritu. Pastor Abraham, Pastor Isidro, decíamos en la introducción, ¿cómo es que Jesús, siendo Dios, cuando se encarnó, tuvo esta necesidad de orar? Y Él nos dejó ejemplo de esto, y a veces es algo que nosotros descuidamos, pero la oración, pastor, y la dirección del Espíritu Santo, ahí estuvieron, presentes. Por eso es que es bien importante que nosotros podamos entender, vamos a usar aquí una expresión, la función del Espíritu Santo. Porque la función del Espíritu Santo es diferente a la función que tiene nuestro Señor Jesucristo como el Hijo y la función que tiene el Padre. Los tres tienen una función en el plan de la salvación. ¿Y cuál es la función del Espíritu Santo? Básicamente guiar a las personas para que puedan entender lo grande que es el pecado y la grandeza de la solución de Dios para él mismo. Pero me parece que todos tenemos que entender en primer lugar que la gran promesa del Espíritu Santo que Dios dio y que el Señor Jesucristo dio, registrada en San Juan capítulo 14, dice, versículo 16, y yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. Así que, ¿cómo si Jesús, algunos dicen que es el mismo Espíritu, puede ser guiado por el Espíritu? Pues eso, en primer lugar, estaríamos diciendo lo que no dice la Escritura. Hay dos palabras que me gustaría recordar nada más, griega, para poder entender el asunto de este otro consolador que es el que guía al Señor Jesucristo. Cuando en el capítulo 14, el versículo 16, dice, yo rogaré al Padre para que os dé otro consolador, la palabra griega utilizada aquí es alos, que significa otro diferente, pero de la misma naturaleza. En otras palabras, el Padre les va a dar otro consolador de la misma naturaleza divina. ¿Verdad? Por eso es que es bien importante. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo está prometiendo el Espíritu Santo a sus discípulos? Porque ya lo experimentó en su vida. Él ya se dejó guiar. Ya dependió de Él. Ya se dejó guiar por el Consolador, por el Espíritu.
Y ahora, la otra palabra es héteros. Héteros significa algo totalmente diferente. Otro, pero diferente, en clase. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos del matrimonio heterosexual, ¿a qué se refiere? Al matrimonio de un hombre con una mujer. Alguien totalmente distinto. Así que me parece que entendiendo esto, nosotros ahora entendemos por qué el Señor Jesucristo se tiene que dejar guiar por el Espíritu Santo. Es una persona. Porque es una persona. De la misma esencia. De la misma pero esencia, diferente. Pero totalmente distinta. Y ahora, recordemos, Jesús tenía la naturaleza divina y la naturaleza humana. Pero su naturaleza humana necesitaba la dependencia total de la divinidad. ¿Y en quién se aferra? En el Espíritu Santo. La lección, por ejemplo, nos dice que en ocasión del bautismo, el Espíritu Santo desciende a él como una paloma. Bueno, quiere decir que el Espíritu Santo está presente. Por lo tanto, no es el mismo, ¿no? Nosotros tenemos que recordar aquí, en el capítulo 3 de San Lucas, versículo 21 y 22, dice, cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Del cielo vino una voz que dijo, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Así que aquí tenemos las tres personas que componen la divinidad. Así que el Espíritu Santo viene y le dice al Señor Jesucristo, ¿sabes? Te voy a acompañar, por eso lo posa en su hombro, como diciendo, te voy a acompañar en todo este proceso que va a iniciar de aquí en adelante, hasta que llegues a la cruz. Yo te he acompañado y te voy a acompañar, y que toda la gente sepa que yo te sigo acompañando, ¿no? Ya no lo acompañó, pero ahora es para que el Señor Jesucristo tenga la seguridad de que Él estará guiándolo en todo momento. Por eso es que el capítulo 4 del libro de San Lucas, en el versículo 1, dice, lleno del Espíritu Santo, Jesús volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, el Señor Jesucristo es lleno del Espíritu Santo. Entonces puede ser llevado ahora al desierto para enfrentar las tentaciones. Allí se ve lo que usted decía, el Espíritu Santo ahora lo acompaña. Así es, lo acompaña. Lo guía. Por eso es que lo guía, él lo guía, porque dice que el Espíritu Santo, ¿qué cosa? Es el que lo llevó. El Espíritu Santo al Señor Jesucristo lo llevaba a los distintos lugares. A nosotros también el Espíritu Santo espera guiarnos a los diferentes lugares. Nada más que nosotros a veces como que no le damos oportunidad, ¿no? Muy bien, Pastor Abraham. Sí, Pastor. El médico Lucas habla acerca del Espíritu Santo en relación con el Señor Jesús. Nos dice el comentario que 17 referencias hace San Lucas en cuanto al Espíritu Santo en el Evangelio y 57 veces en el libro de los Hechos. Así que habla constantemente del Espíritu Santo, Lucas. Y nosotros vemos, ya lo hemos visto, por ejemplo, desde su concepción, en la concepción del Señor Jesús, Lucas 1:35, por ejemplo, dice, el ángel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será llamado Santo, el Hijo de Dios. Así que desde la misma concepción del Señor Jesús, ahí está el Espíritu Santo. Correcto. ¿No? Y ya leyó el pastor, cuando el Señor Jesús se bautiza, ahí está el Espíritu Santo presente. Cuando es llevado al desierto para ser tentado, ahí está el Espíritu Santo. Capacitándolo, ungiéndolo, ¿sí? Para iniciar su ministerio y también para soportar las tentaciones que le iban a venir. Perdón, pastor, y dejando claro que ni es la misma persona, Jesús, Exacto. Y dejando claro también que no es una fuerza allí rara, no, es una persona. Sí, es una persona y además es divina. Correcto. ¿Sí? Porque solamente una persona divina podía capacitar al Señor Jesús, que también es una persona divina, para seguir adelante en su cometido y en su misión. Así que entonces yo creo que debemos darle su realce propio. El Espíritu Santo es una persona y es una persona divina. No es una fuerza, no es una influencia, no es una gente por ahí, se confunde, ¿verdad? Es una persona y es una persona divina. ¿Okay? Y entonces San Lucas capítulo 4 también habla acerca del Espíritu Santo y el Señor Jesús. Versículo 17, cuando fue a Nazaret, dice que le dieron el libro del profeta Isaías, y entonces halló la parte donde dice,
Versículo 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió para dar buenas nuevas a los pobres, me envió a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos libertad, a los ciegos vista y dar libertad a los oprimidos y a predicar el año favorable del Señor. ¿Quién está con el Señor Jesús? El Espíritu Santo. Capacitando. Y lo capacita para realizar justamente esta obra. Exacto. Si el Señor Jesús no fuera ungido por el Espíritu Santo, ¿verdad? Como hombre, no pudiera haber realizado estas cosas. Pero como fue capacitado por el Espíritu Santo, pudo realizar todo esto. Y lo hizo muy bien. La fuerza de dos personas divinas actuando. Y el Padre dando su aprobación, y la misión del Señor Jesús continuó siempre, ¿verdad? Dirigida por el Espíritu Santo. Amén. Así que vemos que los dos no se podían separar. Correcto. Por eso es que el médico Lucas después agrega en San Lucas 11:13, y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida? Es decir, toda persona que solicita la ayuda del Espíritu Santo o la guía del Espíritu Santo, dice en las Sagradas Escrituras, que la va a tener. Qué maravilla. O sea, la va a tener. Qué esperanza. Ahora, nada más hay unas personas que no la van a tener. Porque también en San Lucas capítulo 12, versículo 10, es bien claro, dice aquí, todo el que diga palabra contra el Hijo del Hombre, es decir, contra el mismo Señor Jesucristo, le será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado, lo que se ha llamado el pecado imperdonable, ¿no? Ahora, ¿a qué se debe esto? A la función. Por eso hablamos aquí de que cada quien tiene una función. La función del Espíritu es guiar a la persona al conocimiento del pecado en su vida. Ahora, ¿qué sucede cuando una persona peca contra el Espíritu Santo? Es decir, que no quiere tener nada contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no puede cumplir su función. En San Juan capítulo 16, versículos 7 y 8, dice, sin embargo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, pero al irme os lo enviaré, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si una persona rechaza al Espíritu Santo, ¿quién lo puede convencer de pecado? Por eso dice que es el pecado imperdonable. Ya no hay nadie que cumpla esa función. Está perdido. Está perdido. O sea, por eso es que nosotros no podemos decir el Espíritu Santo y Jesús son exactamente lo mismo. No podemos, porque quien cumple la función de convencernos de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Cuando yo no acepto esto, ¿quién me puede convencer? Es el que nos conduce a Cristo. Es el que nos va a conducir a. Por eso se llama el pecado imperdonable. Y por eso es que San Lucas 12:10 dice, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, es decir, el que no quiera tener relación con el Espíritu Santo, no le será perdonado. Y no le será perdonado porque tampoco va a pedir perdón. Porque si no hay nadie que lo convenza de pecado, ¿de qué se puede arrepentir? O sea, es imposible. Por eso, ¿qué se le puede perdonar? Dios no nos va a perdonar ningún pecado que no hayamos cometido porque no lo cometimos. Una persona que blasfema contra el Espíritu Santo, ¿quién le puede convencer? Si él piensa que está bien porque no dañó. Por eso es que es tan importante que nosotros reconozcamos a lo que hemos llamado la tercera persona de la Trinidad, ¿no? Correcto. Y pastor, por último, solamente comentar que cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, bueno, no nos dejó huérfanos, como sabemos, ¿no? Envió a otro igual que él. Al Consolador. Al Consolador, al Espíritu Santo, dando capacidad a sus discípulos que se quedaron aquí, a los apóstoles, para predicar y seguir la misión que el Señor Jesús había hecho. Así que entonces el Espíritu Santo acompañó al Señor Jesús y guió a su iglesia para que se fundara y creciera, ¿no? Amén. El Espíritu Santo siempre ha estado con nosotros. Hermanos, pues creo que es un buen momento para solicitar esa plenitud del Espíritu Santo para que nos guíe a un buen entendimiento. Vamos a hacer una pausa. En un momento regresamos a esta lección número 7, Jesús, el Espíritu Santo y la oración. Ya regresamos.
Bien, estamos de vuelta. Estamos analizando la lección número 7 titulada Jesús, el Espíritu Santo y la oración. Vamos a entrar al segundo punto de nuestro bosquejo, que es una vida ejemplar de oración. Decíamos en la introducción cómo es que Jesús, siendo un ser divino, ¿verdad? Y cuando se encarna, pues nos deja un gran ejemplo de cómo debemos vivir una vida de comunión con Dios a través de la oración. Esto es muy interesante, Pastor Isidro. Si nosotros podríamos decir, bueno, si el Señor Jesucristo desde su nacimiento, dice las Sagradas Escrituras, que lo que iba a ser engendrado era del Espíritu Santo, la pregunta sería, ¿y para qué necesitaba orar? Si Él era hijo del Espíritu Santo. Sin embargo, las Sagradas Escrituras dicen, el Señor Jesucristo necesitaba orar como necesitamos orar todos, porque su dependencia de Dios es exactamente la misma que nosotros tenemos. Si vemos una vida de oración desde el capítulo 3 de San Lucas, cuando él inicia su ministerio en San Lucas 3:21, dice, y cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras él oraba, se abrió el cielo. Está él bautizándose, pero no se atreve a iniciar su ministerio sin oración. Es decir, voy a iniciar mi ministerio público, voy a ir con Juan para que me bautice, pero cuando está ahí, antes de que lo bauticen, se pone a orar. Señor, permite que la unción de tu Espíritu Santo pueda ser real y que lo que yo haga de aquí en adelante esté acorde con tu voluntad, ¿verdad? Porque eso es la oración. Pero también en San Lucas capítulo número 6, un poquito más adelante, en el versículo 12 y el 13, dice las Sagradas Escrituras que aquí tenemos la elección de los discípulos. En esos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Hablamos ya en una ocasión anterior de esta lección, cuando el Señor Jesucristo elige a los 12, tiene que elegir personas que van a cambiar el mundo. Y no eran los únicos seguidores que tenía, porque hay personas que piensan que había 12 nada más y oró por eso. No, tenía más seguidores, más gente que se decía discípulos. Y entonces dice las Sagradas Escrituras, el versículo 13, cuando fue de día llamó a sus discípulos. ¿A cuántos seguidores? Tenía más. ¿Y eligió a quiénes? Eligió, dice aquí, a 12 de ellos. ¿12 de quiénes? 12 de los discípulos tantos que tenía. Elige a 12 y les da un nombre diferente. Dice que estos van a ser llamados apóstoles. ¿Cómo es que los elige? A través de la oración. ¿Quién le indicó que esos eran los hombres con los cuales iba a cambiar el mundo? La guía del Espíritu Santo y la oración por el otro. Cuando él ora, pasa toda la noche en oración, y al día siguiente yo no sé si su oración, Padre, que los que vaya a elegir, esos sean los que me ayuden en la misión y los que lleven adelante lo que yo no voy a poder llevar. El día que yo me vaya, alguien tiene que seguir. Y cuando él los elige ahora, no falla. No falla porque algunos dicen que Judas, quien también es mencionado aquí en el último, y Judas Iscariote, quien fue el traidor, algunos dicen que él es el escriba que menciona San Mateo capítulo número 8, que llega y se ofrece, ¿no? Señor, te seguirá donde quiera que vayas. Eso es lo que algunos dicen, ¿no? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que cuando él los elige, no es porque tenía buen ojo, como dicen algunas personas. Cuando hay selección de personal, a veces dicen, oye, ese tiene buen ojo. Yo no sé si aquí podríamos utilizar a los buscadores de talentos, que son buscadores de talentos en fútbol americano, en béisbol, en básquetbol. En deportes. En deportes, donde hay unas personas especializadas para buscar a las grandes estrellas deportivas. Y entonces estos hombres buscan todo. Oye, qué velocidad. Si es un pitcher, a qué velocidad pichea. Si es un shortstop, cuántas pelotas se le escapan. Si es un bateador, cuántos hits anota. Todo eso. Y ellos a eso se dedican. Y dedican toda su vida a eso. Pero necesitan ver a la gente antes. Porque si no ven a la gente, no lo pueden elegir. Él no puede decir, bueno, esa persona se ve bien, así que me la voy a traer, ¿no? Ellos tienen que ver qué es lo que hace, cómo lo hace.
El Señor Jesucristo no dice el Evangelio de San Lucas si había visto ya cómo actuaba. Lo que sí dice es que pasó la noche en oración para que cuando Él seleccionara a los que iban a ser llamados apóstoles, Él eligiera a las personas correctas. La oración nos ayuda a hacer elecciones correctas. Amén. ¿Verdad? Porque eso es lo que le ayudó al Señor Jesucristo. Qué tremenda lección, pastor, y también para nosotros como iglesia que constantemente estamos eligiendo dirigentes, pastor. Mira qué ejemplo de Jesús. Sí, ¿no? Cuando yo creo que se van a elegir, debemos pasar nosotros también la noche orando. Así pero es, yo pastor, creo que lo que sí. podemos decir, hágase tu voluntad, ¿no? Ujú. Dios pone, Dios quita. Y el Señor Jesús eligió a 12. Y Él oró antes de elegirlos. Y no tan solo para elegirlos, sino después de que ya los tenía ahí junto a Él. Dice que Jesús oró por sus discípulos, según Lucas 9:18. Dice que oró por ellos. Porque no era fácil seguir al Señor Jesús. No era fácil seguir siendo su discípulo. A veces dice alguien, no, lo importante no es llegar, sino mantenerse. Ujú. Ellos llegaron porque Jesús los llamó, pero para mantenerse pasaron muchos. En una ocasión, muchos discípulos se fueron, o muchos que seguían a Jesús se fueron, y el Señor Jesús les dice, ¿ustedes también se quieren? No, pues ¿a dónde vamos? Tú tienes palabras de vida. Ahí se mantuvieron, y yo creo que si se mantuvieron ahí, fue porque el Señor Jesús oraba por ellos. Otro de los acontecimientos donde oró el Señor Jesús, pastor, Ujú. es antes de la transfiguración, Correcto. en el monte de la transfiguración. Lucas 9:28 al 36, ahí está el evento de la transfiguración. Dice que el Señor Jesús fue al monte a orar. Ujú. ¿Sí? Nada de lo que había pasado, ni nada de lo que iba a suceder, lo podía privar de la oración y de la vinculación que tenía con su Padre. Así que el Señor Jesús siempre mantuvo esa vinculación con su Padre a través de la oración. Y otro momento que a mí me llena de gozo, de alegría y de gratitud, es cuando Jesús va y ora en el Getsemaní. ¿No? El Señor Jesús ahí dice Elena White que la salvación del hombre estaba en un hilo, pendía de un hilo la salvación. ¿Salvaría Jesús al hombre? ¿Estaría dispuesto el Señor Jesús a pasar por ese Trago amargo y aún la misma muerte? Esa era la pregunta, ¿no? Y después de orar 3 veces, 3 sesiones de oración, ¿no? Dice que Jesús determinó salvar al hombre, pasase lo que pasara, pero siempre haciéndose la voluntad de su Padre Celestial, ¿no? Hay 3 elementos ahí importantes, dice nuestra nota de la lección, 3 principios cruciales. Uno es que se haga la voluntad de Dios, la primacía de la voluntad de Dios. Y entonces nosotros cumplir con esa primacía. O sea, si ya vemos que la voluntad de Dios se va a hacer, entonces nosotros también hay que hacer la voluntad de Dios, pase lo que pase. Ujú. Si los designios de Dios o el camino que Dios nos ha marcado, ¿verdad? Es la sangre, la muerte, como el Señor Jesús, pues hay que estar dispuestos a O sea, nuestra oración debe decir siempre, hágase tu voluntad. yo quisiera esto, pero aquí está, Señor. Así es. Y que nos dé fortaleza. El tercer principio es que nos dé fortaleza, pues para que podamos llevar adelante las consecuencias de la decisión que hemos hecho, de seguir fiel a Él. Y aquí nosotros justamente en la oración que el Señor Jesucristo realiza en Getsemaní, tenemos aquí por lo menos dos momentos cuando el Señor Jesucristo les dice por qué ellos debían estar orando. Dice, miren, oren para que no entren en tentación. Ahora el Señor Jesucristo iba a ser tentado de ahí en adelante, me parece que venía lo más cruel de las tentaciones. Había sido tentado en el desierto, pero en el desierto fue tentado para que cumpliera gustos personales, ¿verdad? Bueno, di que estas piedras se conviertan en pan, pues todo esto te daré, aviéntate y pues Dios te va a salvar. Pero ahora venía el otro punto. Esto no tenía que ver con el sufrimiento. El Señor Jesucristo podía entrar en la tentación de ahí en adelante porque era el momento del sufrimiento y del suplicio. Pero otra vez le dice a los discípulos, ¿saben qué?
levantaos y orad para que no entréis en tentación, otra vez en el capítulo 22 y versículo 46. El Señor Jesucristo sabía que las personas pueden y podemos entrar en tentación, los discípulos pueden entrar en tentación. Él mismo iba a ser tentado ahí. Oye, me van a golpear sin que yo haya hecho nada. Me van a escupir sin que yo haya hecho nada. A veces cuando alguien actúa de manera injusta con nosotros nos rebelamos. Eso es una tentación. Y el Señor Jesucristo iba a pasar por todo ello. Y Él dice, mire, oren para que no entren en tentación. Y entonces aquí mismo hay otro asuntito que nos lleva a la parte del jueves, porque el versículo 44 dice, y en su agonía oraba más intensamente. ¿Qué es lo que el jueves nos habla a través de una parábola que está en San Lucas capítulo número 11, donde habla del amigo inoportuno? El amigo dice que va y con el otro dice, oye, aquel sí tiene comida, le voy a pedir comida porque tengo invitados y no tengo que darles. Y va y toca y toca y toca hasta que le abren y le dan la comida. Bueno, eso es orar intensamente, intensamente. El Señor Jesucristo dice que oraba intensamente. Por eso es que es un ejemplo justamente de oración. Así como aquel amigo que va, toca y toca y toca hasta que le responden. Así mismo dice la Sagrada Escritura que el Señor Jesucristo hacía, oraba también con la misma intensidad. Por eso es que Él no nos pide menos de lo que Él hizo. Así desea Él que nosotros también. Sí, nunca nos va a pedir Dios lo que el Señor Jesucristo no nos va a pedir lo que Él no haya hecho. ¿Cómo es que Él sobrevivió a todo lo que pasó? A través de la intensa oración que Él Por eso vivió esa vida de victoria. Claro. Sí, pastor. Sí, yo creo que, pastor, el Señor Jesús contó una parábola acerca de el fariseo y el publicano. Y creo que ahí nos enseña la actitud que debemos de llevar o tener cuando hacemos oración. Uh-huh. Pareciera ser que a veces le exigimos a Dios, haz esto, haz aquello. Hay muchas oraciones pidiendo salud, haz esto, Señor, haz esto, y pedimos. No estoy diciendo la oración ferviente que hacemos cuando un familiar está enfermo. Estoy diciendo de algunas personas, ¿verdad? Tal vez de otras iglesias, que la actitud que toman de decir cúralo y sánalo, y parece que le están dando órdenes a Dios, cuando en el capítulo 18 de Lucas nos enseña la actitud que debemos de llevar cuando hacemos una oración. 18:9 dice, para algunos que se tenían por justos y menospreciaban a los demás, les contó esta parábola. Es decir, llevaba dedicatoria esa parábola, ¿no? Para los que se creían justos y menospreciaban a los demás. 2 hombres subieron al templo a orar, uno fariseo, el otro publicano. El fariseo oraba de pie consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, creo que esa es la actitud correcta, quedándose lejos, ni quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. El resultado lo sabemos. El primero fue desechado porque no sentía necesidad absolutamente de nada. Estaba completo según él. Bueno, pues quédate en tu perfección. En tu perfección, ¿no? Pero que sí reconocía su pecado, que sí reconocía su necesidad fue suplida y fue aceptado porque reconocía que necesitaba de Dios, necesitaba de Cristo. Yo creo, pastor, que esa es la actitud que debemos siempre tener al orar. Y la lección dice: solo aquellos que son penitentes, humildes y de espíritu quebrantado pueden recibir la gracia divina. Si quieres recibir la gracia divina, si estás buscando perdón, si estás buscando la dirección de Dios, si estás buscando suplir tu necesidad, así debemos de ir. Solo aquellos que son penitentes, humildes y de espíritu quebrantado podemos recibir gracia. Creo que es la actitud correcta. Definitivamente, 2 cosas han quedado claras. Nuestra dependencia en Dios viene a través de la oración. Pero la oración tiene que ejercerse con un espíritu de mansedumbre y de humildad. Y definitivamente el Señor obrará. Vamos a hacer una pausa. En un momento regresamos a la tercera y última parte de esta lección. Número 7, Jesús, el Espíritu Santo y la oración. Ya regresamos. La Unión Mexicana Central te invita a leer tu Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. ¿Cómo? A través del Plan Encuentro,
Juntos leeremos la Biblia y la serie Tesoros de Vida. Puedes seguir el plan en nuestra página de Facebook, facebook.com/Unión Mexicana Central, y en nuestro blog, planencuentro.wordpress.com, en donde cada mañana encontrarás publicada la lectura correspondiente. Plan de Lectura Encuentro, preparados para su venida. Bien, llegamos a la tercera y última parte de esta lección, número 7, y vamos a entrar al tercer punto, que es nuestra necesidad de orar. Me parece que hasta aquí ha quedado claro que la oración va unida al actuar del Espíritu Santo. Eso justamente sucedió con el ministerio del Señor Jesús. La oración fue una parte vital de su ministerio. Pero creo que una pregunta atinada o buena tenemos que hacernos ahora es, Pastor Abraham, Pastor Isidro, ¿por qué nosotros tenemos que orar? Bueno, ya vimos que el gran ejemplo de oración que es nuestro Señor Jesucristo, Él tuvo que orar para sostenerse y para hacer decisiones. Para sostenerse porque iba a pasar en medio de las pruebas y de las tribulaciones, y para hacer elecciones de las personas con las cuales Él iba a compartir su doctrina durante sus 3 años y medio, ¿no? La lección de esta semana justamente nos dice que nosotros necesitamos orar porque tenemos que reconocer que Dios es la fuente de todo. Por eso cuando el Señor Jesucristo da la oración modelo, ahí nosotros encontramos Padre Nuestro, ¿no? Es decir, Dios debemos aceptarlo como un Dios personal. Y esto es lo que muchas personas no aceptan, ¿no? Hay muchas personas que se les olvida que Dios es un ser personal. Algunas personas lo ven muy alejado. Algunas personas piensan que Dios está en todas las cosas. Y algunas personas piensan que Dios es todo. Dios es parte de la piedra, etc. Y entonces dicen, nosotros somos parte de Dios porque somos parte del universo y cosas de esas, ¿no? Lo que enseña la lección de esta semana de manera específica es, Dios es un Dios personal. Por eso decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, le damos una ubicación específica a Dios. Él está allí. No porque no esté en todos lados. Dios está en todos lados. Pero de manera, vamos a usar una expresión presencial. No es que esté en todas las cosas, que son dos asuntos totalmente diferentes, ¿no? Por eso es que Él tiene una ubicación. Él dice, está ubicado en el cielo. Ahora, ¿por qué no está ubicado en la tierra? Porque si Él se ubicara en este momento en la tierra, con todos estos seres pecaminosos que somos, pues a todos nos destruiría y entonces no quedaría nada. Pero Dios sí se va a ubicar después en la tierra, dice el capítulo 21 del libro de Apocalipsis, que se va a ubicar aquí cuando baje la santa ciudad, etc. Así que eso es lo primero que tenemos que recordar. Dios es un Dios personal al cual nos podemos acercar y a quien podemos recurrir sin ningún inconveniente, ¿no? Y debemos hacerlo con un respeto tal que cuando nos acercamos a Él realmente su nombre, como dice el Padre Nuestro, pueda ser santificado en todas las cosas, ¿no? Correcto, y me gusta mucho esa palabra, Pastor, Padre, porque cuando uno se refiere a Dios como Padre, ¿verdad? Deja uno de verlo como ese concepto que unos tienen de un Dios castigador, que nada más está viendo cuando te equivocas para mandar. Cuando dices Padre, pues todo eso, esa palabra cambia todo nuestro concepto de Dios. Sí, porque Padre, nosotros quizá hemos tenido el elemento equivocado cuando algunos veían a Dios como un Dios castigador. En una encuesta que se acaba de hacer hace unos meses atrás aquí en el país, de cómo se imaginan a Dios, ahora la gente lo ve como alguien amoroso, alguien lleno de cariño, etc. Parece que nos fuimos de un extremo al otro extremo. Pero el Padre sigue siendo el Padre. A veces las personas ahora quieren ver a Dios nada más como un amigo, así como vemos a nuestros padres terrenales. Antes nuestros padres actuaban de una manera y los respetábamos como padres. Hoy los chicos dicen, es que mi papá es mi amigo. Y el padre quiere ser amigo y se olvida de ser padre. Dios dice, nunca te olvides, yo soy tu padre, tú eres mi hijo. Te puedes acercar a mí cuando quieras, no hay problema. Pero sigo siendo al final tu padre. Por eso es que siempre lo reconocemos como tal, ¿no? Digo, para no confundir. Ni un extremo ni otro, Pastor Abraham. Yo creo que sí, Pastor. Dios es
superior a nosotros. Yo creo que eso debemos de reconocerlo. Y siempre que vayamos a Él, siempre debemos ir con respeto, pero con confianza. Correcto. Ujú. Y que estás en los cielos. Ya dice el pastor que hay una ubicación allá, ¿verdad?, donde podemos dirigir nuestras oraciones, ¿no? Santificado sea tu nombre. Creo que debemos nosotros santificar el nombre de Dios en nuestras palabras y en nuestros hechos. O sea, dice, santificado sea tu nombre. Pero bueno, cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos diciendo que reconocemos que Él es santo, ¿sí? Estamos reconociendo que nosotros somos Y pecadores, hay que guardar respeto. que hay que guardar respeto, y además nosotros debemos ser obedientes en palabras y hechos para santificar su santo nombre, ¿no? Venga tu reino. Yo creo que todos los que hemos creído en Dios esperamos ese momento cuando Él nos ofrezca su gloria, ¿no? Gracias a Dios hemos aceptado su reino de gracia. Su reino de gracia ha llegado a nuestro corazón. El Evangelio se ha predicado y todos hemos escuchado su mensaje y lo hemos aceptado. Ahora solamente esperamos que su reino de gloria se manifieste cuando el Señor Jesús venga y podamos ir a ese reino lleno de gloria al lado de Dios, al lado de Cristo Jesús y al lado del Espíritu Santo. Será maravilloso estar ahí, Claro que el sí, reino de gloria. sin duda alguna. Y continúa, pastor. Sí, porque después en esta misma oración modelo todavía dice que se puede hacer la voluntad de Dios como en el cielo, así en la tierra. Dios debemos nosotros permitir que haga su voluntad. Su voluntad, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios tiene que ver con la salvación nuestra. Dios quiere salvarnos a todas las personas. Así que nosotros debiésemos decirle, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida, es decir, que me pueda salvar a mí. Y que pueda salvar a mi esposa, que pueda salvar a mis hijos, que pueda salvar a las personas que amo, porque ese es el propósito de Dios. ¿Qué es hacer la voluntad? Pues que Dios me salve. Ahora, para pasar por el proceso de la salvación, es que Dios me mantenga. Porque hay personas a veces que quizá piensan que la voluntad de Dios es que nos vaya mal. Yo he escuchado a algunas personas que son tan trágicas y son tan pesimistas que dicen, es que Dios quiere que siempre me vaya mal. Yo no creo eso. Yo creo que nosotros tenemos un Dios tan personal que quiere que nos vaya bien. Y en el que se haga su voluntad, ¿cuántas veces quizá nosotros también intervenimos en el que se haga la voluntad de Dios y no permitimos que Él nos dé sus bendiciones por quienes somos? Ahora, no es porque Dios no nos quiera dar todo, nos quiere dar en abundancia. Que de hecho justamente por eso es que en esta misma oración modelo dice, pues danos nuestro pan cada día. Es decir, yo tengo que tener la seguridad de que Dios me sostiene. Si se hace su voluntad, pues no es la voluntad de Dios de que yo me muera de hambre y por inanición, ¿verdad? Eso no es. Dios va a mandar de múltiples maneras el alimento, ¿no? Como la ilustración aquella que en una ocasión está una dama ahí en su casa y al lado vive un ateo. No cree en Dios, no cree nada. Y la mujer se pone a orar consigo porque no tiene nada para comer. Y entonces empieza a orar, Señor, por favor, danos el pan cotidiano. Si nunca nos has fallado, ahora nos hace falta, por favor, danos el pan. Y entonces el otro ateo que está escuchando allá a un lado dice, ¿saben qué? Esta ya lleva orando mucho tiempo, ya estoy hasta aquí. Le voy a mostrar quién lleva el pan. Y entonces él va al supermercado, toca la puerta y le dice, ¿sabe qué? Aquí están las cosas, deje de orar. Y para que vea, Dios no le contestó, yo le traje las cosas. Entonces la mujer alza los ojos al cielo y dice, Señor, gracias porque hasta los malvados los usas para darnos el pan cotidiano. Yo creo que esa es la confianza que justamente presenta la oración modelo, ¿no? Confiando en que la voluntad de Dios se hace, pero nunca nos va a dejar sin lo que necesitamos para sobrevivir. Amén. ¿Verdad? Y por eso yo creo que cuando oramos por el pan, es de gratitud, ¿no? Porque lo tenemos, está en nuestra mesa. Y cuando no lo tenemos ahí, pues tengamos la confianza de que lo vamos a tener. ¿Cómo es que Dios le va a hacer para mandarnos el alimento? No sé. Porque ahí es donde yo me declaro incapaz. No sé cómo Dios le hace, porque Dios puede abrir tantas cosas, como en el caso de esta dama de la ilustración, ¿no? Para que nos dé
todo lo que nosotros necesitamos. Por eso es que el libro de San Mateo en el capítulo número 6 dice, mira, no te preocupes por lo que vas a comer, lo que vas a vestir, preocúpate por estar en sintonía conmigo. Es decir, para que me aceptes como que yo soy tu padre y el que te sostengo y el que te tengo aquí en este mundo, ¿no? Para que te vaya bien. No te va a dar todo lo que le pidas, pero te va a dar justamente lo que necesitas. Así es, Dios da lo que necesitamos. Y cuando oramos por el pan nuestro de cada día, pastor, es reconocimiento. Reconocemos que Él es el dador de todas las cosas y dependencia. Sabemos que Él es el que nos da y dependemos todos los días de Él, de nuestra sobrevivencia. Otro elemento de la oración modelo, pastor, es perdona nuestros pecados. Sí, el perdón es el centro del Evangelio. Es feliz aquel que recibe el perdón del cielo, ¿no? Una vida llena de alegría y de gozo la experimenta aquel que se sabe perdonado. Así que entonces creo que esta es una invitación para vivir siempre contentos y felices, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados en la sangre de Cristo Jesús. Perdona nuestros pecados. Y creo que para mostrar que hemos sido perdonados, creo que la actitud correcta que sigue al saberse perdonados es perdonar a los demás. Aprender a perdonar, claro. Así que entonces Dios quiera que gocemos de esa bendición del perdón y que nosotros también podamos proceder de la misma manera con nuestros semejantes. No sé si, pastor, si aquí podríamos hablar de que esta parte de la oración habla de transfórmanos. Porque para perdonar hay que ser transformado. Y para poder pedir perdón, creo que también, ¿no? Y me parece que ese sería el punto. Señor, transfórmame para que pueda ser una persona que pida perdón y una persona que también pueda perdonar, ¿no? Yo creo que esa es la parte esencial de esta sección. Y el último punto, la tentación, ¿verdad? Líbranos del mal. Sí, porque ya lo dijimos, el Señor Jesucristo pidió que lo guardaran del mal, porque todos vamos a estar expuestos a las tentaciones. Y recordemos, hermanos, las tentaciones siempre llegan de diversas maneras a nosotros. El diablo sabe de qué manera nos puede tentar. A unos los puede tentar con mujeres, a otros con alcohol, a otros con drogas, a otros con dinero. No nos tienta a todos de la misma forma. Pero todos pasamos por las tentaciones y por eso es que al final justamente dice, ¿sabes qué? Y no nos metas en tentaciones y no nos dejes que por ahí nos desviemos. Y de paso, líbranos de una vez del mal, ¿no? Porque si nos libra de la tentación, seguramente ya nos está librando del mal. Y vale la pena decir, pastor, la tentación no es pecado. No. La tentación no es pecado. Caer en la tentación, eso es lo que es pecado, sí. Pero en cualquier tentación que nos sobrevenga, tenemos la capacidad celestial, porque Dios nos da esa capacidad para salir airosos. Amén. ¿no? Amén. Así que el pecado no tiene por qué vencernos. La tentación no tenemos por qué caer en la tentación. Claro. El Señor nos da poder para salir de eso. Seremos victoriosos en Cristo. Así. Hemos terminado esta lección número 7, Jesús, el Espíritu Santo y la oración. Y vamos a despedirnos con palabras breves de todos los que componemos esta mesa. Pastor Isidro. Pues, hermanos queridos, dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Tengamos un espíritu de oración para que nos asemejemos más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pastor Abraham. Bueno, pues creo que un buen consejo sería orar sin cesar, ¿no? Como dice el pastor, hay que estar en un ambiente de oración constante, sobre todo estar vinculado con Dios, con el Padre. Eso es lo que hace la oración, entonces vivamos una vida de vinculación permanente con el Padre. Correcto, el siervo de Dios dice que la oración no baja a Dios, nos sube a nosotros, nos eleva a Él. Y la oración seguramente será el gran secreto para mantener una vida victoriosa, como decíamos al final. Que Dios nos bendiga, que nos haga hombres y mujeres de oración y podamos vivir en comunión con Él hasta que finalmente podamos estar un día con Él disfrutando las delicias celestiales que nos tiene preparados. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos la próxima semana en un repaso más de nuestra lección. Que Dios les llene de ricas y abundantes bendiciones. Hasta la próxima.